Buenos días, amada iglesia, Dios me les bendiga a todos, que la gracia de Dios esté sobre cada una de nuestras vidas. Durante algunas semanas atrás hemos visto cómo el apóstol Pablo da ciertas pautas para vivir como personas redimidas en medio de un sistema caído. Bajo la dirección de Dios y a través de nuestros pastores y líderes, se nos ha brindado ciertas pautas y principios bíblicos para que aprendamos a vivir en dirección de la edificación del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros, todos juntos formamos lo que llamamos o que la palabra de Dios nos habla el cuerpo de Cristo. Y estamos llamados a que podamos edificarnos los unos a los otros como iglesia que somos, y cada día podamos edificar la iglesia. Recuerda que la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. El apóstol Pablo nos invita a pensar en el cuerpo. Lo hemos visto semanas atrás. Un cuerpo que está compuesto por muchos miembros. Y es importante pensar en la relación de interdependencia que existe en medio del cuerpo de Cristo. El Señor nos recuerda lo importante que es servirnos los unos a los otros. El domingo pasado, Pastor Líder nos introdujo el primer don, en el cual se habla en los versículos del capítulo 12 a partir del versículo 6 al versículo 8. Y partiendo del principio de que los dones han sido dados por Dios, se nos hablaba también el domingo pasado, a través de su inmensa gracia, es Él quien ha dotado a la iglesia con diferentes dones. Y en la lista que expone el apóstol Pablo en la carta a los romanos, se mencionan siete dones, siete regalos para que la iglesia pueda edificarse. Está el don de profecía, el don de servicio, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de repartir, el don de presidir y el don de la misericordia. En la carta a los Romanos, capítulo 12, del versículo 6 al versículo 8, nos hablan de esos 7 dones. Según la multiforme gracia de Dios que ha repartido estos dones a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y hoy hablaremos de uno más. Si bien es cierto, como les decía, el pastor líder nos introduce el primer don, que fue el don de profecía. Luego vamos a hablar un don más de esos que se representan en la lista que expone y que presenta el apóstol Pablo. Y hoy vamos a hablar sobre el don de repartir, el don de dar. Y vamos a trabajar este don bajo la temática repartiendo con liberalidad, Y quiero que me acompañes ahí en tu casa. Yo sé que tienes tu Biblia ahí cerca, la palabra de Dios, y vayas conmigo al libro de Romanos capítulo 12 y vamos a leer nuevamente los versículos 6 al versículo 8. Libro de Romanos capítulo 12 del versículo 6 al versículo 8. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el texto de la siguiente manera: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Y qué tal si ahí cierras tus ojos por un momento y le das gracias a Dios por esta palabra? Y dile: Señor, gracias por la palabra de hoy. Señor, hoy abrimos nuestro corazón para que tu palabra, Dios mío, pueda hablar a cada uno de nosotros y pueda, Dios mío, llevarnos, motivarnos, Dios mío, a hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy recordamos que la palabra de Dios es nuestro consejero. Recordamos que la palabra de Dios es quien nos muestra la voluntad del Padre. Y hoy el Señor quiere hablarnos a través de este texto sobre el don de repartir, el don de dar. Y quiero que podamos primero definir a qué se refiere
o cómo lo define tanto la palabra de Dios como el diccionario de la Real Academia Española, lo que es repartir. Entonces se traduce como dar, como compartir, como entregar. Y el otro término que quiero que tengamos en cuenta es el término de liberalidad. Y la Real Academia Española define este término como virtud moral que consiste en distribuir alguien generosamente sus bienes sin esperar recompensa. También lo define como generosidad o desprendimiento. Algunos diccionarios bíblicos, concordancias como Strong, nos habla o lo denota como sencillez, como sinceridad, como simplicidad, como generosidad. Entonces hoy vamos a estar relacionando el término de liberalidad y lo vamos a relacionar con lo que tiene que ver con la generosidad. Sobre todo este término lo vamos a mirar bajo esta perspectiva de la generosidad. Y algunos hermanos y personas que nos rodean les gusta dar mucho. No sé si a tu alrededor cuentes con personas que veas que tienen este don de dar, de repartir, de poder bendecir a otras personas. De hecho, conozco muchas personas, muchos hermanos también en medio de la congregación que tienen este don de dar. En un momento de mi vida, recién salí de la universidad, me acerqué a una empresa para desarrollar un trabajo. Me sentía, estaba un poco emocionado porque yo creo que era uno de los primeros trabajos que iba a desarrollar, era fuera de la ciudad y fui a averiguar sobre este trabajo y cuando fui y presenté mi hoja de vida porque iba a desarrollar, con el favor de Dios, en aquel momento pensaba desarrollar ese trabajo. Quien estaba revisando la hoja de vida, la gerente de la empresa, se dio cuenta que en mi hoja de vida aún no estaba lo que era la tarjeta profesional. Estaba recién salido de la universidad y no tenía tarjeta profesional, no tenía tampoco las condiciones económicas para adquirirla. Y recuerdo que me tuvo que irme de allá porque simplemente no tenía tarjeta y no podía acceder al trabajo, a la licitación por la cual estaba ahí. Entonces me fui para la casa de mi abuela y estando allá recibo una llamada de la gerente, de la doctora, y viene y me dice que me regrese nuevamente allá a su oficina. Yo voy otra vez a su oficina, le pregunto por qué me había llamado, qué necesitaba, en qué le podía servir, y ella lo que me dice es que ella quería darme el dinero para que yo pudiera comprar o pudiera adquirir la tarjeta profesional. Eso nunca se me ha olvidado, yo creo que nunca se me va a olvidar. Agradezco la generosidad de esta mujer que sin conocerme, sin saber ni quién era, a lo mejor vino y obró de esa manera. Y yo creo que alrededor de nosotros hemos visto o nos hemos encontrado con personas muy generosas, ¿verdad? Con personas que tienen ese don de dar, con personas que tienen en su corazón ese propósito siempre de bendecir a uno y de bendecir a otro. Y eso fue una gran bendición para mi vida en aquel entonces, fue un gran acto de generosidad de parte de esta mujer. De hecho, hoy vamos a hablar sobre el don de dar, de repartir, pero lo vamos a mirar bajo un lineamiento que está en la palabra de Dios y es el lineamiento de la liberalidad. Y les decía anteriormente que el término liberalidad lo vamos a relacionar con sencillez, con sinceridad, con simplicidad, con generosidad. Si bien es cierto que hay personas muy generosas, sencillas para dar y repartir, también hay otras personas que no son tan generosas, no son tan sencillas, no tienen ese corazón generoso para dar. Y muchas veces aún en medio de la iglesia podemos encontrarnos con personas como esta que tal vez no van a ser un buen ejemplo para la iglesia. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir, en Hechos capítulo 20, versículo 25. Y para el desarrollo de este tema, quiero que podamos tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que la liberalidad es la garantía de que el don que Dios ha puesto en ti lo estás desarrollando
muy bien. Quiero repetirte, la liberalidad es la garantía de que el don que Dios ha puesto en ti lo estás desarrollando muy bien. Lo segundo que quiero que tengamos en cuenta en el desarrollo de este tema en esta hermosa mañana es que dar es un don que recibes por la gracia de Dios. Dar es un don que recibimos por la gracia de Dios. La liberalidad es el acto de que ese don se está desarrollando para la gloria de Dios y no para nuestra gloria. En el momento de desarrollar esta temática sobre el don de repartir, vamos a responder dos preguntas en esa mañana. La primera es ¿por qué? ¿Por qué damos? ¿Por qué repartimos? Y lo segundo es ¿cómo damos? ¿Cómo repartimos? Y quiero que revisemos algunos principios en referencia a este don. Y para eso vamos a enfocarnos un poquito en un texto bíblico que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 5. Te animo a que vayas conmigo al libro de Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al versículo 5, y luego vamos a mirar lo que dice el versículo 7. Leo para ti, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndolos con mucho ruego de que concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y como no lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto y coloca como ejemplo a las iglesias de Macedonia para que se animaran y se pudieran estimular a la generosidad, ayudar a solucionar los problemas por lo que podrían estar atravesando algunos hermanos en Jerusalén. Esto era un buen acto para responder a la gracia que había sido dado hacia ellos de parte de Dios. Y durante uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, uno de ellos fue recolectando dinero para los creyentes que estaban atravesando momentos difíciles allá en Jerusalén. Las iglesias de Macedonia se está refiriendo a la iglesia en Filipo, a la iglesia en Tesalónica y la iglesia en Berea. Estas iglesias desempeñaron un gran papel en la misión que estaba desarrollando el apóstol Pablo para llevar a cabo el responder a las difíciles circunstancias que estaban atravesando los hermanos que se encontraban allá en Jerusalén. Y en medio de su labor misionera, el apóstol Pablo tenía en bien ayudar a los hermanos que estaban ahí, pasando a lo mejor por momentos difíciles, por circunstancias bastante complicadas, pero ahí estaba la iglesia respondiendo a esta necesidad. Y quiero que revisemos un poquito lo que dice también Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. Dice que el apóstol Pablo les escribe: ahora quiero hablarles acerca del dinero que van a dar a los del pueblo de Dios en Jerusalén. Como les venía diciendo, hagan lo mismo que les dije a las iglesias de la región de Galacia. Es decir, que cada domingo, eran las instrucciones del apóstol Pablo, que cada uno de ustedes deben apartar y guardar algo de dinero sin lo que hayan ganado, de modo que no tendrán que recogerlo cuando yo vaya a verlos. Elijan a algunos de algunos hermanos para que lleven el dinero a Jerusalén. Cuando yo llegue, los mandaré con el dinero que ustedes hayan dado y también con carta, para que los hermanos de la iglesia de Jerusalén los reciban bien. Si ustedes creen conveniente que yo también vaya, iré con ellos. Esta era la disposición que les había brindado el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Estaba en él el deseo de poder recolectar un dinero
para que los hermanos que estaban en Jerusalén pudieran solucionar algunos de los inconvenientes económicos que estaban atravesando. Los cristianos en Jerusalén vivían sufriendo de pobreza, a lo mejor también de hambre, lo que ha motivado a que el apóstol Pablo pudiera recolectar cierto dinero para ellos y pudiera ayudarlos en medio de estos inconvenientes que estaban atravesando. El apóstol Pablo les había dado una sugerencia a los creyentes para que apartasen una cierta cantidad cada semana, cada domingo, al primer día de cada semana, y que la dieran a la iglesia hasta que la pudieran llevar allá a Jerusalén. Y en esto el apóstol Pablo nos da a entender lo comprometido que estaba en ayudar a los hermanos que estaban allí en Jerusalén. También el capítulo 15 del libro de Romanos, versículo 25, dice que ahora voy a Jerusalén a llevar un dinero para los seguidores de Cristo que viven allí. Ese dinero lo recogieron las iglesias de la región de Macedonia y Acaya para ayudar a los cristianos pobres de Jerusalén. Después de todo esto, Pablo decidió ir a la ciudad de Jerusalén, pasando por las regiones de Macedonia y Acaya, y luego pensó ir a Jerusalén, a la ciudad de Roma. Entonces, notemos cómo el apóstol Pablo estaba preocupado por las diferentes circunstancias que estaban viviendo los hermanos allá en Jerusalén. Y estaba tratando de organizar para que algunas iglesias pudieran de una manera muy generosa bendecir a aquellos hermanos. Y en medio del trabajo misionero del apóstol Pablo, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, que le acabamos de leer anteriormente, les escribe nuevamente sobre la labor de dar, sobre la labor de entregar, sobre la importancia de estimularse a la generosidad. Y la iglesia de Macedonia es un ejemplo del dar con liberalidad. La iglesia de Macedonia va a ser la iglesia que el apóstol Pablo va a exponer a los hermanos allá en Corinto para que puedan ver el corazón generoso que había en estas iglesias. Ahora, me hice una pregunta, y es: ¿qué características podemos resaltar sobre los dones, sobre el don de dar de la iglesia que se encontraban allá en Macedonia? Y para eso quiero que te dirijas conmigo al texto que leíamos ahorita, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 5. La iglesia de Corinto tenía grandes cualidades. Lo dice el versículo 7, no lo leímos, pero usted lo puede revisar ahí en su casa. Dice que ellos sobresalían en la fe, sobresalían en palabras, en conocimiento, en dedicación y en amor. Pero hay un interés también del apóstol Pablo para que ellos puedan sobresalir en la gracia de dar. Y la iglesia de Macedonia contaba con esa virtud, con la virtud de dar, con la virtud de repartir, pero bajo el lineamiento que hoy quiero que tú tengas en cuenta, que nos dice la palabra, y es la liberalidad, es la generosidad. Entonces esta iglesia contaba con esta virtud, y Dios había dado esta gracia de dar a estas iglesias para que, porque con gracia ellos recibieron, entonces también con gracia ellos pudieran dar. Pero miremos un poquito en qué condiciones estaba la iglesia de Macedonia. Y quiero que vayas conmigo a los primeros versículos. Versículo 1, versículo 2. Y una de las cosas que quiero que tengamos en cuenta es que en medio de las pruebas más difíciles, en medio de la extrema pobreza, era que se encontraba la iglesia de Macedonia. Nota lo que dice, te voy a leer una versión NBI. Dice que en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Y sabe, mi hermano, que es fácil repartir, es fácil dar cuando tenemos y no nos sobra, ¿verdad? Pero es difícil nosotros poder compartir y poder dar cuando algo escasea. Tal vez si tú tienes ahí 10 panes, fácilmente tú puedes tomar uno de esos 10 panes y dárselo a una persona que lo necesitas. Pero si nada más tiene uno, si nada más tienes un solo pan y que te gusta demasiado, lo quieres, lo deseas, comértelo ahí, tal vez va a ser muy difícil que tú lo partas y le des a otra persona, porque no está abundando, ¿verdad? Y yo creo que es importante que nosotros podamos meditar
en las condiciones en las que se encontraban las iglesias de Macedonia. Y una de las cosas que nos dice el versículo 2 era que ellos estaban atravesando por pruebas difíciles, estaban atravesando también por una extrema pobreza. Y la iglesia de Filipos, que son de las que entre las tres iglesias que habla el apóstol Pablo de la región de Macedonia, dice en Filipenses 1:28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Versículo 29 del capítulo 1 de Filipenses. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Y podemos notar que la iglesia en Filipo también se encontraba por difíciles circunstancias. Era una iglesia que también estaba atravesando momentos difíciles, sin embargo había una esperanza, porque ellos tenían la esperanza de la salvación en Cristo. Pero no podemos ser indiferentes a que ellos estaban atravesando también momentos difíciles, momentos de padecimiento, igual como lo estaba atravesando el apóstol. También la iglesia de Tesalónica, Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Estas iglesias relata, o el apóstol Pablo relata cómo estas iglesias habían atravesado gran tribulación, cómo estas iglesias habían padecido por causa del evangelio, cómo estas iglesias a lo mejor eran perseguidas a causa del evangelio. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que la iglesia de Macedonia o las iglesias de Macedonia eran iglesias que estaban atravesando pruebas difíciles, que estaban atravesando a lo mejor una extrema pobreza, pero que estaban ahí ahora siendo ejemplo para los de Corintio y pudieran ver en ellos el don de la generosidad, el acto de repartir, el don de dar con toda liberalidad y con toda generosidad. Ahora, ¿qué abundaba en estas iglesias? Nota lo que dice el versículo 2. A pesar de que en ellos habían pruebas difíciles, a pesar de que en ellos había una extrema pobreza, como dice la versión que tengo acá, dice que en ellos abundaba también alegría, se desbordaba la alegría y abundaron en rica generosidad. Era una iglesia que abundaba no en dinero, mis amados hermanos y amigos. No era una iglesia que a lo mejor abundara en recursos económicos. A lo mejor no tenía miembros con grandes empresas en medio de sus congregaciones. A lo mejor no poseía los recursos suficientes. A lo mejor no estaba ubicado en el norte de la ciudad. La riqueza que en ellos estaba era la generosidad. La riqueza que abundaba en ellos era el hecho de dar con generosidad, de dar con liberalidad. La riqueza de ellos no era el dinero, la riqueza de ellos era la generosidad. Y es importante de que la iglesia hoy en día tenga claro cuál debe ser su riqueza, mis amados hermanos y amigos. La iglesia se ha preocupado muchas veces por tener excelentes auditorios, que no es malo, tener excelentes de pronto elementos en medio de la congregación, que no es nada malo. Pero recordemos que hay algo bien importante en medio de este don, y es que podamos entender y comprender que el dar está bajo un lineamiento y es la generosidad. Y estas iglesias que está exponiendo el apóstol Pablo y que la está dando como ejemplo, no eran iglesias que abundaban en dinero, sin embargo abundaban en la generosidad. Y el primer principio bíblico que quiero hoy compartir contigo es que la extrema pobreza y aún las pruebas más difíciles, mis amados hermanos y amigos,
que nos toquen atravesar no determinan la riqueza de nuestra generosidad. Nuestra pobreza, tal vez las circunstancias difíciles, tal vez si de pronto no tenemos el trabajo hoy, tal vez de pronto las cuentas están en cero, las cuentas bancarias no hay nada, tal vez en nuestra casa no hay nada, tal vez los recursos son muy pocos, pero recuerdo que es importante que lo que pueda abundar en ti, lo que pueda abundar en tu casa, lo que pueda abundar en nosotros como iglesia debe ser la generosidad. Ahora, en 2 Corintios capítulo 8, ahora el versículo 3, dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. El apóstol Pablo reconocía públicamente la labor que estaba ejerciendo estas iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia se esforzaban por ser una bendición para otros, mis amados hermanos y amigos. Las iglesias de Macedonia daban conforme a su fuerza, pero dice que aún más allá de sus fuerzas. Esto implica, ¿sabe qué, mi hermano? Implica sacrificio, implica insistencia, implica el hecho a veces de negarse a algunas cosas. A veces me pregunto por qué fallamos tanto en el acto y en el don de ser generosos, de dar con liberalidad, de dar con generosidad. Nos cuesta muchas veces, ¿saben?, esforzarnos para desarrollar este don de repartir con liberalidad. La liberalidad implica esfuerzo. La liberalidad implica ir más allá, pero no para un beneficio propio, sino para un beneficio colectivo, un beneficio que pueda glorificar el nombre del Señor. ¿Saben, mis amados hermanos, que en medio de las situaciones que atraviesa hoy en día nuestro país, en medio de esta pandemia, muchos nos hemos olvidado lo que puede estar atravesando algunas familias? Muchas veces nos hemos olvidado de lo que representa este pique de la economía en las familias que nos rodean, aún en nuestra iglesia. Y aún creo que tenemos que pedirle perdón a Dios cuando hemos sido negligentes en colocar en práctica este don de dar generosamente. Saben, mis hermanos, que aún en el medio de las crisis económicas no debemos quedarnos con las manos ahí cruzadas como que ¡ay, no tengo! Hay semanas donde muchos se esfuerzan por traer algo para la canasta de la iglesia. Domingos anteriores, hermanos han sido generosos en dar, en traer para ayudar a algunos hermanos que están atravesando momentos difíciles. Pero debemos exhortarnos, ¿saben? Y me incluyo en el hecho de no detenernos en esta obra de dar, no detenernos en este don de bendecir a aquellos que hoy necesitan. Esa labor no debe detenerse nunca, pues siempre van a haber personas necesitadas. La iglesia necesita que podamos despertar ante el llamado que Dios nos hace de ayudar a aquellos que están atravesando momentos difíciles. Y creo que debemos ser un poco más activos, debemos tomar mucho más la iniciativa. ¿Sabe que es triste cuando muchas veces nos encontramos en medio de circunstancias donde somos negligentes? No somos tan diligentes para hacer la obra que el Señor nos llama en medio de mostrar la generosidad y el don que hemos recibido cuando tenemos y podemos dar. ¿Sabe que también qué bueno es saber que hay hermanos en medio de la iglesia que han sido fieles en medio de en medio de esta situación de pandemia? Y gloria a Dios por esos hermanos que han sido fieles, que a pesar de lo poco que han tenido, han sacado también para bendecir otra familia. Y pido a Dios
que siga abundando, no riquezas económicas. Una de las cosas que he aprendido mientras estudiaba, que no es orar para que abunden las riquezas económicas, es orar para que abunden las riquezas de la generosidad en medio de las familias. Mi oración ha cambiado un poco de no pedirle al Señor que nos haga abundar de pronto, no tanto en dinero, sino que nos haga abundar en la riqueza que poseía estas iglesias en Macedonia, y era la de la generosidad. ¿Sabe por qué? Hay un segundo principio que quiero animarte que puedas revisar, y es que dar con liberalidad, dar con generosidad, trae como respuesta un buen testimonio. Cuando nosotros bendecimos a otras personas, cuando nosotros damos con liberalidad, cuando nosotros damos con generosidad, esto va a ser y va a traer respuestas de un buen testimonio. Mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 3. Dice que soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían. Eso es lo que nos dice. Tanto como ellos podían, espontáneamente daban. Y dice que aún más de lo que podían, aún más de sus fuerzas, con sus fuerzas y aún más de sus fuerzas. Entonces es interesante que nosotros podamos entender esto. El apóstol Pablo testifica de las iglesias de Macedonia. Él dice que es testigo de que dieron espontáneamente como podían y aún más de lo que podían. Dice que rogaban con insistencia que les concediera el privilegio de participar en el servicio para los santos. Me llama tanto la atención la insistencia que hay en estas iglesias para dar. Cuando muchas veces en medio de nosotros, muchos de nosotros, se nos toca insistir, se nos insiste para que nosotros seamos dadivosos, se nos insiste para que nosotros podamos bendecir a otros, se nos insiste para que nosotros podamos dar y podamos ayudar en medio de las diferentes necesidades que viven algunos hermanos de la iglesia. Filipenses 4:10 dice que en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, dice el apóstol, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol, pues he aprendido a contentarme cual sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes? Pero hay algo importante en este relato del apóstol Pablo en Filipenses 4:14, diciendo, sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. El apóstol testifica, el apóstol habla de cómo estas iglesias habían compartido en medio de sus tribulaciones. Dice, y sabéis también vosotros, oh Filipos, ahí hablando de los filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Como el apóstol testifica del corazón generoso de estas iglesias allá en Macedonia, a los filipenses. Cómo habla de bien de estas iglesias, cómo resalta el carácter de dar generosamente. Dice que pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Qué bueno es contar y ver cómo el apóstol contaba con hermanos que respaldaban, con iglesias que estaban respaldando su ministerio, con iglesias que tenían un corazón dadivoso. Sigue diciendo, versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Y note cómo lo describe: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
Termina diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y le da la gloria al Dios. Pero cómo el apóstol aquí relata cómo estas iglesias ayudaron en medio de sus tribulaciones, en medio de sus necesidades. El apóstol se encontró con iglesias que eran generosas, que este don de repartir con liberalidad, con generosidad, estaban actuando con mucha sencillez y con mucho amor. Sigue diciendo el versículo 5. Volvamos otra vez a la carta a los Corintios. 2 Corintios capítulo 8 versículo 5 dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Al principio les decía que en el momento de desarrollar el don de repartir o dar, debemos responder a dos preguntas. Y la primera es la pregunta del por qué. ¿Por qué damos? ¿Por qué repartimos? Y la segunda pregunta es ¿cómo damos? ¿Cómo repartimos? Y sabe que este versículo 5, refiriéndose a las iglesias de Macedonia, el apóstol Pablo, nos lleva a pensar en lo siguiente: ¿por qué repartir y por qué dar? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Ellos entendían porque era para el Señor, porque era para el Dios Todopoderoso, porque ellos habían recibido de gracia y de gracia iban a dar. Todo lo que hagamos, dice la palabra de Dios en Colosenses 3:23, hagámoslo como para el Señor. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Hicieron más de lo que esperaban, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Saben por qué? ¿Por qué hicieron más de lo que esperaban? Porque ellos primero se habían entregado a sí mismos ante el Señor. Primeramente ante el Señor. Ellos sabían que el principio de toda ofrenda que fuera aceptada y que fuera agradable era reconocer a Dios sobre todo. Nosotros tenemos que aprender que tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios y no a los hombres. Hicieron más de lo que esperaba. Ellos se adelantaron, se esforzaron mucho más porque ellos sabían que era para el Señor. El regalo y el tercer el principio bíblico que quiero compartir es que la evidencia espiritual de que estamos dando con liberalidad y generosidad es cuando entendemos que todo lo hacemos primeramente para el Señor. Alguien dice: el regalo sin el que lo regala no tiene mérito. Repito otra vez: el regalo sin el que lo regala no tiene mérito. Es importante que cuando nosotros demos, cuando nosotros entreguemos algo, nosotros también nos entreguemos. Mucho más que entregar algo físico, esté entregado nuestro corazón. ¿Sabe que la evidencia espiritual de que estamos nosotros actuando con generosidad y con liberalidad es cuando entendemos que todo lo que nosotros estamos haciendo y cuando nosotros damos, lo estamos dando primeramente para el Señor? Por último, quiero que leamos el versículo 7 para ir cerrando. Dice el versículo 7 de segunda de Crónicas capítulo 8, dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. El apóstol le presenta un gran desafío a la iglesia de Corinto. El apóstol desea que también abunde en ellos esa gracia de dar, ese don de dar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, dice otra versión, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar, dice otra versión. Por lo tanto, hay otro principio que quiero que tengamos en cuenta en esta mañana, y es que dar con liberalidad, dar con generosidad, inspirará a que otros sigan tu ejemplo. Si nosotros en el momento de dar lo hacemos con generosidad, con sencillez, con sinceridad, ¿sabes, mi hermano? Que esto va a inspirar a que otros también lo hagan, que esto también dé. Y la otra pregunta, primero te decía que teníamos que responder dos preguntas. Una era el por qué dábamos
y la otra cómo dábamos. Y la otra pregunta que tenemos que responder es eso: ¿cómo debemos dar? Y para eso, y para ir cerrando, mis amados hermanos, quiero que revisemos lo que dice el capítulo siguiente de 2 de Corintios, capítulo 9. Y quiero que vayas conmigo en esta lectura. Versículo 6 del capítulo 9 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Noten la importancia de este principio que nos presenta la palabra de Dios. Si tú deseas recoger generosamente, tienes que sembrar generosamente. Pero si tú escasamente vas a sembrar, la palabra de Dios nos va a decir: escasamente también vamos a recoger. Ahora sigue diciendo el versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón. Esto me lleva a responder a la pregunta: ¿cómo debemos dar? Dice: no con tristeza, ni por necesidad, y da una razón, y es porque Dios ama al dador alegre. Hay una pauta, hay un lineamiento para nosotros desarrollar este don de dar, de repartir, y es que tenemos que hacerlo con liberalidad, pero también tenemos que hacerlo con alegría. No podemos dar con tristeza ni por necesidad. Como cuando el niño muy pequeño aún no es consciente de todo esto, y cuando le toca prestar un juguete, quiere prestarlo, pero si le prestan otro a cambio. O quiere darlo, pero si recibe algo a cambio. Esa no es la manera. El lineamiento que nos presenta la palabra de Dios es la generosidad, es la sencillez. Es darlo con agradecimiento, con contentamiento. Entonces, mis amados hermanos, el texto sigue diciendo en el versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aún más los frutos de vuestra justicia. Esto me hace pensar en los momentos también en que Jesús repartió y dio a los necesitados. Cómo el Señor Jesús no fue indiferente, mis amados hermanos. Cómo el Señor Jesús no fue indiferente a las circunstancias que vivían los que le rodeaban. Cómo Dios obró en muchas ocasiones generosamente y dio de comer a multitudes. Cómo repartió a los necesitados. Cómo Dios hizo justicia. Ahora por último el versículo 11 dice: para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Para que estéis enriquecidos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. ¿Sabe que la generosidad y la liberalidad va a evidenciar tu gratitud? Va a evidenciar lo agradecido que estás tú con el Señor por la manera como Dios ha bendecido tu vida, por la manera como Dios te ha sustentado, por la manera como Dios ha provisto en medio de tus necesidades. Porque la administración de este servicio, dice el versículo 12, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. El apóstol Pablo invita
a que esta iglesia en Corinto también se pueda unir al hecho de dar, de contribuir, de repartir con liberalidad, de ser generosos. Asimismo, en la oración termina diciendo el versículo 14, de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Cada vez que Dios nos provee algo, mis amados hermanos y amigos, nosotros tenemos un compromiso también de responder a Él con acciones de gracia. Que nosotros podamos responder a Él también bendiciendo a otras personas. Que nosotros podamos responder a Él con el don de dar de manera con mucha sencillez, con mucha liberalidad, con mucha generosidad. Tal vez el Señor te provea poco. Tal vez las riquezas en las cuales, o las riquezas que tú tienes a tu alrededor son muy pocas. Pero en la medida que Dios nos bendice, mis amados hermanos, en la medida que Dios nos da, Dios también nos invita a que nosotros podamos ser generosos con otros. Dios también nos invita a que nosotros podamos dar, de manera que cuando recibimos por gracia, también demos por gracia. De manera que siempre nosotros llevemos a reconocer al Señor que nos ha bendecido, que nos ha honrado. Recuerda que la liberalidad, la generosidad es la garantía de que el don que tú estás desarrollando, que el don que Dios ha puesto en ti, se está desarrollando muy bien. Pero cuando nosotros damos con egoísmo, cuando nosotros damos por recibir algo a cambio, cuando nosotros damos simplemente por figurar, mis amados hermanos, estamos ofendiendo al Señor. Porque no estamos tomando en cuenta lo que la palabra del Señor nos dice. Él dice que el que vaya a dar, que el que vaya a repartir, lo haga con liberalidad. Esa es la forma correcta de administrar este don. Esa es la forma correcta de desarrollar este don. De tal manera que el apóstol Pablo nos expone a las iglesias de Macedonia para que miremos el estímulo y nos estimula a nosotros en ser generosos. Como estas iglesias, a pesar de que también atravesaron momentos difíciles, también atravesaron circunstancias difíciles, también se presentaron en medio de pobrezas extremas, pero en ellos abundaron en medio de una rica generosidad. En ellos abundó la alegría para dar. Sabe que a veces vemos, si bien la palabra de Dios dice que con nuestras manos, una mano derecha no se le cuenta lo que hace la izquierda. Pero sabe que cuando usted es generoso, cuando usted da, eso da testimonio también del corazón que tenemos. Eso da testimonio de cuán agradecidos estamos. Y quiero animarte a que tú puedas reconsiderar un poco la manera como estás dando, la manera como estás desarrollando el don de dar, el don de repartir. Porque si no lo estamos haciendo bajo el lineamiento, mis amados hermanos, de la generosidad, del hecho de desprendernos sin querer algo a cambio, sino de ser sencillos y humildes, y qué pena, pero si no lo hacemos de esa forma, bajo ese lineamiento, no estamos obedeciendo la palabra del Señor. Y hoy se nos expone, y el apóstol Pablo nos expone cómo era el comportamiento de la iglesia de Macedonia. Se los puso a los corintios para que ellos estimularan también a la generosidad, y hoy nos está recordando nosotros como iglesia para que nosotros también obremos de manera generosa. ¿Qué tal si tú cierras tus ojos y le das gracias a Dios por este tiempo? Dile: Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos llamas hoy a ser generosos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos animas, Señor, para que podamos, Dios mío, abundar en la generosidad, Señor. Que tal vez no podamos abundar en riquezas. Tal vez los recursos son limitados en nuestra casa, Señor. Pero tú nos llamas a que en nuestro corazón exista una abundante riqueza, y en la generosidad, Señor. Permítenos ser generosos.
Permítenos, Señor, tomar iniciativa. Señor, mira a las familias necesitadas, Señor, de la iglesia, Señor. Permite que nosotros exista la voluntad, Señor, de acercarnos aún a la oficina de la iglesia, Señor, y decir, amados hermanos, aquí traigo esto, Padre. Primeramente se lo di al Señor y ahora lo traigo a la iglesia para que pueda llevarlo a aquellas familias que lo necesiten. Hoy necesitamos que tú coloques en nuestro corazón, Dios mío, el don de dar, el don, Dios mío, de repartir, Dios mío, con liberalidad, con generosidad, con sencillez, Señor. Ayúdanos, Padre, a que este don, Dios mío, se desarrolle de la manera como bíblicamente, Dios mío, tú deseas que nosotros lo desarrollemos, Padre. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos, Dios mío, a ser generosos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios te bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Esperamos que cada uno de ustedes haya sido edificado con la palabra de Dios y confiamos en que ella es poderosa para dar fruto, para producir fruto en cada uno de nosotros. Y que el Señor nos ayude que en este tiempo de pandemia podamos ponerla en práctica, podamos dar de lo que Dios nos da. ¿Qué tal si oramos? Quiero orar por usted, quiero orar por la iglesia, quiero orar por la familia. Y ahí en su casa yo quiero invitarle para que usted incline su rostro. Es más, para que invite a las personas que están con usted, puedan tomarse de la mano, puedan unirse en un mismo sentir y puedan invocar el nombre del Señor. Quiero invitarles entonces a orar. Padre, queremos bendecirte una vez más, Señor. Queremos darte gracias por tu palabra, Señor, porque ella es buena semilla, la semilla que tú siembras en nuestros corazones para que dé fruto, Señor. Oramos para que nuestra vida, Señor, nuestro corazón, sea esa tierra, Señor amado, oh Dios, que permite, que hace posible, Señor, oh Dios, que tu palabra, Señor amado, dé fruto en abundancia, Señor. Quiero, Señor, darte gracias, amado Padre, por todas las cosas maravillosas que tú pones en nuestras manos, por la provisión, por los recursos, porque no nos ha faltado. Tú has sido bueno con nosotros en gran manera, Señor, oh Dios. Quiero rogarte, Señor, oh Dios, que sigas bendiciendo a la iglesia, que sigas bendiciendo a tu pueblo de una manera especial, amado Padre. Quiero rogarte en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos, Señor. Yo me uno con cada familia, me uno en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, con tu pueblo en esta mañana, para rogarte, Señor, oh Dios, que tu gracia sobreabunde, Señor amado, en cada uno de nosotros, Señor, oh Dios, en esa capacidad de poder dar, de poder ser instrumentos de amor, Señor amado, ser esos instrumentos que tú uses, Señor amado, para poder bendecir a otros, oh Dios. Pero también oramos, como dice el Padre nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, oh Dios. Que no falte el alimento, que no falte el recurso, Señor amado. Que no falte, Dios mío, el sustento en nuestras casas. Que no falte el alimento, Dios mío, en cada hogar, amado Padre. Oh Dios eterno, Señor. Hoy presentamos esos hogares, Señor, que están pasando por necesidad económica, Señor, oh Dios. Oh Señor, por esos hogares, Dios mío, Señor, donde, Señor, no hay una persona que esté devengando un salario, Señor, oh Dios. Por esos hogares, Señor, oh Dios, donde el salario, Señor amado, se le ha sido recortado, Señor. Clamamos a ti, Señor, oh Dios, que le bendigas. Clamamos a ti en este día, Señor, oh Dios, que tu gracia les sea multiplicada, Dios mío, Señor. Que la provisión tuya abunde en ese hogar, Dios mío, Señor. Que ellos puedan, Dios mío, al salir de esta pandemia, puedan decir, Dios, no nos ha faltado. Hemos visto la gracia, la misericordia de Dios. Padre, también oramos, Dios mío, Señor, pidiendo tu protección para cada hogar, para cada familia. Para cada persona, Dios mío, que está escuchando, que está recibiendo esta palabra, Señor, que está participando de esta oración. Y quiero bendecir la iglesia. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor ponga en ti paz, que te guarde de todo accidente, que te guarde de todo mal, que la gracia del Señor sea multiplicada sobre tu vida, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos.
Padre, muchas gracias. A ti damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga. La Iglesia Evangélica Benecer Plenitud les bendice en el nombre de Jesús. Amén. Amados del Señor, no olvidemos compartir esta enseñanza. De esa forma haremos que el reino de los cielos se siga expandiendo sobre la tierra. También queremos recordarle que a las 10 en punto estaremos iniciando la escuela dominical para niños por medio de Meet. Preparemos a nuestros niños y niñas. De ellos son el reino de los cielos. Hola amiguitos, te invitamos a conectarte todo domingo de 10 a 11 de la mañana a través de Meet. Los links se encuentran en los diferentes grupos de WhatsApp de la iglesia. Iglesia Benecer Plenitud, no te lo pierdas. Por favor, no te lo pierdas, nos vemos.